Jan Vex consagró la compañía al Sagrado Corazón de Jesús, y como señal de que seguía siendo parte actual de la vida de la compañía, el padre Pedro Arrupe lo hizo nuevamente en 1972, con una convicción que se expresa en las siguientes palabras: quiero decir a la compañía algo que juzgo no debo callar. Desde mi noviciado siempre he estado convencido de que en la llamada devoción al Sagrado Corazón está encerrada una expresión simbólica de lo más profundo del espíritu ignaciano y una extraordinaria eficacia, ultra quam sparevint, tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Ese convencimiento lo poseo aún. En esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de mi vida interior. Cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía a que promuevan con mayor celo aún esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción al corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana, ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y de mantener un diálogo con Él, corazón a corazón, es característico, gracias a los ejercicios espirituales, del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano, todo él al servicio del amor del corazón de Dios. Una larga corriente de vida interior. La devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos muy diferentes entre sí, y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos. San Vicente de Paúl, por dar un ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Dios pide principalmente el corazón, que es lo principal. ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que teniendo grandes posesiones renuncia a ellas? De que el que no tiene nada va con más afecto, y eso es lo que Dios quiere especialmente. Esto implica aceptar que el propio corazón se una al de Cristo. Una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón en disposición de unirse al de nuestro Señor, ¿cuántas bendiciones puede esperar de Dios? A veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado, como una bella espiritualidad de otros tiempos, y necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, que este corazón divino que toleró ser atravesado por una lanza enemiga para derramar por esa sagrada abertura los sacramentos con los que se formó la Iglesia, de ningún modo ha dejado de amar. Otros santos más recientes como San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y tantos más hablan con sentida devoción sobre el corazón de Cristo. Pero quisiera recordar aquellas experiencias de Santa Faustina Kowalska, que reproponen la devoción al corazón de Cristo como un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. De hecho, motivado por estas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual del santo obispo Joseph Sebastián Pelskar, San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo. La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo es el misterio de su corazón. Nos permite detenernos en este punto, de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. El mismo San Juan Pablo II, refiriéndose al Sagrado Corazón, reconoció de una manera muy personal: Él me ha hablado desde mi juventud. La actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa de numerosas congregaciones religiosas, femeninas y masculinas, que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. Mencionarlas a todas sería una tarea interminable. Veamos solo dos ejemplos tomados al azar.
El fundador, San Daniel Comboni, ha encontrado en el misterio del corazón de Jesús la fuerza para su compromiso misionero. Impulsadas por el amor del corazón de Jesús, buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios, a partir del Evangelio y de sus experiencias de amor, de perdón, de justicia y de solidaridad con los pobres y marginados. Del mismo modo, los santuarios consagrados al corazón de Cristo, esparcidos por todo el mundo, son un cautivante manantial de espiritualidad y de fervor a todos los que de alguna manera participan en estos espacios de fe y caridad. Les hago llegar mi paternal bendición. La devoción del consuelo. La herida del costado, de donde brota el agua viva, sigue abierta en el resucitado. Esa gran herida producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón son inseparables de esta devoción, porque en ella se contempla el amor de Jesucristo que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total, que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta, de algún modo inevitable, que el creyente desee reaccionar no solamente frente a ese gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor. Con Él en la cruz. Vale la pena rescatar esa expresión de la experiencia espiritual desarrollada en torno al corazón de Cristo, el deseo interior de darle un consuelo. No trataré ahora la práctica de la reparación, que considero mejor situada en el contexto de la dimensión social de esta devoción, por lo cual la desarrollaré en el próximo capítulo. Ahora, solo quisiera concentrarme en ese deseo que muchas veces brota en el corazón del creyente enamorado, cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo y la vive como un misterio que no solo se recuerda, sino que por la gracia se vuelve presente, o mejor, nos lleva a nosotros a estar místicamente presentes en ese momento del Redentor. Si el amado es el más importante, entonces, ¿cómo no querer consolarle? El Papa Pío XI intentó fundamentarlo invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio. De modo que si Él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros, de la misma manera, nuestros actos ofrecidos hoy para el consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido. Que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Las razones del corazón. Puede parecer que esta expresión de la devoción no tiene suficiente sustento teológico, sin embargo, el corazón tiene sus razones. El sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso más allá de nuestra lógica humana y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado. Podemos participar en ella desde la fe, meditar la entrega de Cristo en la cruz. Para la piedad de los fieles es algo mayor que un mero recuerdo. Esta convicción está sólidamente fundada en la teología. A esto se une la conciencia del propio pecado, que Él cargó sobre sus hombros heridos, y de la propia inadecuación frente a tanto amor, que siempre nos sobrepasa infinitamente. De todos modos, nos preguntamos cómo es posible relacionarnos con el Cristo vivo, el resucitado, plenamente feliz,
y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico. Estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere. Mas, escribe el Papa Pío XI, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira el tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la Escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe, por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios, o que cuando soporto padecimientos por los demás, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, o que Cristo en su pasión oró no solamente por sus discípulos de entonces, sino por los que gracias a su palabra creerán en Él. Está diciendo algo que rompe nuestros esquemas limitados. Nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna, aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo. El Evangelio, en sus distintos aspectos, no es solo para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior, y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente, donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Vemos ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí. Ese misterio único que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones, hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo, nuestros propios sufrimientos se vean iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor. Lo que sucede es que nosotros participamos de ese misterio en nuestra vida concreta, porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida, quiso vivir anticipadamente como cabeza, lo que viviría su cuerpo eclesial, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual. En definitiva, es el resucitado quien, con la acción de su gracia, hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión. Lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección, pero simultáneamente desean participar en el destino de su Señor. Están dispuestos a esa participación con los sufrimientos, los cansancios, las desilusiones y los temores que son parte de su vida. No viven tal misterio en soledad, ya que estas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo, que camina en el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia. La devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta, se hace carne y sangre en el camino de la Iglesia. La compunción. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos,
las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y, más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita la purificación de las lágrimas, que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Así, vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre. Acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. Es demandar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo, e invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor, que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Consolados para consolar. En esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su amor reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Y nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias, esto significa además que Cristo, cuando sufría, se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia. De ese modo, si sufrimos, podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros. Deseando consolarle, salimos consolados. Pero en algún momento de esta contemplación del corazón creyente debe resonar aquel dramático reclamo del Señor: consuelen, consuelen a mi pueblo. Y nos viene a la memoria las palabras de San Pablo, que nos recuerda que Dios nos consuela, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Esto nos invita ahora a tratar de ahondar en la dimensión comunitaria, social y misionera de toda auténtica devoción al corazón de Cristo. Porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos envía a los hermanos, en los frutos de servicio, fraternidad y misión, que el corazón de Cristo produce a través de nosotros. Y a través de nosotros se cumple entonces la voluntad del Padre. De este modo se cierra el círculo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundantemente.